hay caras conocidas, eso quiere decir que lo que estamos haciendo gusta. Y bueno, de hecho será una tarde constante de lecturas, de posibilidad de ver libros, sobre todo de Vargas Llosa, que tenemos este homenaje, y al final es que va a haber una sorpresa, o sea que sería chulo si pudierais quedaros en el marco de la lectura de lenguas precolombinas o originarias de América. Bueno, tengo el gusto y el honor de presentaros a Paco Bernal. Paco Bernal es un gran amigo de la casa. Paco Bernal ha estado con nosotros moderando eventos, ha hecho presentaciones de sus libros. En una ocasión, en un día del libro, presentaste toda tu actividad como comunicador, como periodista. Y bueno, hoy está aquí más bien en calidad de escritor. Sí. Porque a lo mejor mucha gente no sabe que aparte de ser periodista, Paco también escribe. Entonces, no voy a hacer ningún spoiler porque creo que es quién mejor que un autor para hablar de su misma obra. Así que nada, os dejo en las mejores manos, en el mejor verbo, que es el de Paco. Gracias, Paco. Estoy un poco mojado porque vengo de la calle y está lloviendo muchísimo, está lloviendo mucho. Muy buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias al Instituto Cervantes por haberme invitado esta tarde a la conmemoración del Día del Libro. Debido a que el acto se ha pospuesto, por las razones de todos conocidas, hoy día 25 es también el Día de la Niñez. Y nada mejor que juntar los dos conceptos, ¿no? Los niños y los libros. A uno le parece que si hubiera más niños que leyeran, habría menos adultos embrutecidos y el mundo a la larga sería un poquito un lugar mejor. De hecho, tenemos aquí a una autora también de libros de literatura infantil y juvenil, a Bárbara Natter, que ha publicado hace poco un libro. En fin, a pesar de haber publicado varios libros en papel, que he publicado muchos, que si queréis alguno tengo ahí, el grueso de mi producción literaria, con muchísima diferencia, está en un medio muchísimo más etéreo, que es Internet. Desde esas páginas de aire trato de defender todos los días nuestro idioma y ejerciendo de alguna manera mi vocación frustrada, que es la de maestro de escuela, trato de hacer llegar a mis lectores aspectos interesantes de esta pequeña república que nos acoge. Unos días lo consigo más, otros días lo consigo menos. De todas maneras, como los buenos maestros de escuela, estoy convencidísimo de que la letra con risa entra, así que trato de permitirme el lujo de contemplar la vida con cariño e ironía y siempre, eso sí, sin hacer sangre. También trato de servir a la comunidad en la que vivo, porque me parece que el mejor servicio que se le puede hacer a los semejantes de uno es que la información fluya. Y Viena Directo es, lo he dicho aquí también otras veces, un servicio público. Es el salón de mi casa también. Y en el salón de mi casa, todo el que entra merece el mismo respeto. Estoy muy orgulloso, mucho, de tratar con la misma corrección a Agamenón y a su porquero. Y en esto creo también seguir la senda de Cervantes, cuyo espíritu nos convoca hoy, que se dio cuenta enseguida de que todos somos mortales, sustituibles y frágiles, humanos en suma, y que por lo mismo tampoco conviene tomarse la vida demasiado en serio, y mucho menos los cargos o las dignidades. Al fin y al cabo, todos los actores lo saben, tenemos aquí también a una actriz por lo menos, Ricardo III, cuando se quita la ropa de escena, se convierte en un particular. Voy a leer a continuación un par de artículos de Viena Directo. Por cierto, me tranquiliza que los niños se hayan ido, porque algunas cosas de las que voy a decir no son para niños. Vengan conmigo, escúchenme, y si les gusta lo que digo, pásense por www.vienadirecto.com y ahí pongo mi puesto todos los días. Allá que vamos. El primero son artículos muy recientes, de últimamente. El primero se llama El retrato del príncipe. Soy un coleccionista de historias de personas. Me chiflan las anécdotas grandes y pequeñas de la gente con la que me encuentro. Y de todas,
las que más me chiflan son aquellas que pasan inadvertidas a los propios protagonistas. Esta que traigo a colación aquí, y que estoy seguro de que ya he contado, la protagonizó un chaval al que conocí fugazmente cuando trabajaba en una boutique, después de haberse cansado de ser bailarín de conjunto con Malú. Sí, Malú. El chaval era guapo, pero recortadito, como les pasa a muchos bailarines. Y un tiempo antes de que trabáramos relación, había estado un año viviendo en Japón. Como muchos de su oficio, había hecho un casting y debido a sus carnes morenas, ya que tenía pelo en el pecho, detalle muy importante, había sido fichado por un parque temático nipón que reproducía diferentes lugares europeos. Allí todos los días tenía que desfilar vestido como Ortega Cano el día de su boda con Rocío Jurado, o sea, de corto y con sombrero cordobés. Bailando presunto flamenco y sobre todo teniendo mucho cuidado de que se le viera bien el pelo del pecho. Rasgo este, el de su pechonalidad, por el que muchas japonesas perdían el sushi, según parece, hasta el punto de que se acercaban a tocársela, la pechonalidad, naturalmente. Juro al lector, a los escuchantes en este caso, por la memoria de mis muertos, que esto que cuento no se aparta ni un punto de la verdad verdadera y que sería incapaz de inventar una historia semejante. La experiencia fue amarga, sin embargo. A los 2 meses, todos los europeos que hacían de europeos en aquel parque se habían acostado con todos. O sea, todos con todos, todos con todas, todas con todas y las variaciones que se le ocurran a la fogosa fantasía del lector. Nuestro hombre, que estaba hasta el mismísimo monte Fuji de acostarse siempre con la misma gente, terminó aprovechando sus días libres para irse a Tokio en el tren bala y errar por aquella capital requete limpia y solitaria y llena de gente tan cortés como fría. La población local, por lo visto, no le llamaba nada la atención. Me he acordado de él porque informa el estándar del redescubrimiento de un cuadro de Klimt que representa a un caballero de color la mar de guapo, de perfil. El cuadro fue pintado por Klimt en 1897, aprovechando que el retratado, un cierto príncipe William Ni Nortey du Bona, estaba en el zoo que entonces había en el Prater de Viena, no como visitante, sino como objeto expuesto. O sea, como mi amigo enseñando la pechonalidad. En aquella época, como la gente no podía viajar tan fácilmente, era bastante frecuente que se trajese a personas de lugares remotos. Se les acondicionara un espacio en los zoos y los vieneses, previo pago de entrada, pudieran asombrarse al ver a sus congéneres de pieles de colores distintos y costumbres inauditas. Ahora, por supuesto, nos parece una monstruosidad, pero a los vieneses del siglo XIX, tan convencidos de su propia superioridad, el echar la tarde en el zoo viendo salvajes debía de parecerles una cosa sin el mayor particular. Nuestro amigo William vino junto con otra gente de su clan, cuya residencia habitual estaba en lo que hoy es Ghana. Allí les llamó la atención por su exotismo y su belleza a Gustav Klimt y a otro colega, Franz Mach. Ambos le hicieron un retrato. El de Klimt de medio perfil y el de Mach, algo peorcillo, de frente. Por cierto, el de Mach está en Lausanne. Klimt le entregó su obra a una señora llamada Ernestine Klein, que prestó el cuadrito para una exposición de Klimt en 1922. La última vez que se pudo ver la obra en público antes de ahora. En 1922, por cierto, se exhibió el cuadro con el nada sutil título de Cabeza de un negro. Frau Klein tenía colgado el retrato en su tocador, lugar en donde estuvo hasta que en 1938 la pobre mujer tuvo que huir de Austria cuando los nazis se anexionaron esta pequeña república. Los expertos piensan que sus pertenencias sufrieron una subasta forzosa en el Doroteo. En 2023, una pareja visitó una galería de arte de Maastricht. Llevaban bajo el brazo el cuadro de Klimt. Cuando se verificó su autoría, se llevó a un restaurador que lo limpió de nicotina, porquería y de capas decoloradas de barniz, y cuando lo iban a vender, los herederos de la señora Klein interpusieron una demanda de restitución, que se resolvió a su favor. Y ahora el cuadro se vende para aquellos afortunados a quienes les sobren 15 millones de euros. El siguiente artículo que voy a leer se llama La valiosa cara de Maritere. Érase una vez una pareja de genios de las finanzas, o sea, la emperatriz María Teresa de Habsburgo y su santo,
este que tenía nombre de palmero de cuadro flamenco, Paco de Lorena, Franz Stefan von Lothringen. En el vasto imperio que gobernaban, el cual, por comodidad, conocemos como monarquía austríaca, pero que agrupaba diversos principados y territorios, reinaba un caos monetario considerable. La mayoría de los príncipes tenían entre sus atribuciones el derecho a acuñar sus propias monedas, de manera que un viajero, cada vez que cambiaba de estado, tenía que fiarse de los tipos que le cambiaban el dinero para que no le dieran gato por liebre. Pues bien, en 1741, la emperatriz María Teresia decidió que había que poner fin a este caos en los bolsillos y produjo la primera, o una de las primeras, monedas infalsificables de la historia. Se trata del tálero, que llevaba por una cara su escudo y por otra el busto matronal de la soberana. Esta moneda de plata era mucho más difícil de falsificar o de mutilar que las otras, porque en el canto llevaba la inscripción Justitia et Clemencia, o sea, justicia y clemencia, todos aquí sabemos latín, el lema de María Teresa, de manera que nadie podía lijarla para ir acumulando un cómodo remanente de virutas de plata. Pronto, los comerciantes de dentro y, como luego veremos, de fuera de la monarquía austríaca empezaron a apreciar las indudables ventajas del tálero, una moneda que tenía un valor previsible, estable y respaldado no solo por el imperio austríaco, sino también por dos personas forradísimas, como en su momento eran Maritere y su Paco. Por cierto, se dice, se comenta, se rumorea que una de las raíces de la fortuna personal de Paco de Lorena fue el venderle botas a sus enemigos, los prusianos, pero no es exacto. El hecho era que los prusianos compraban los pertrechos militares pidiendo prestado a los bancos de Ámsterdam, en donde, casualmente, Paco de Lorena tenía puesto su dinero. De manera que, sin saberlo, los enemigos, al pedir prestado para comprar no solo botas, sino también otros achiperres, engordaban las arcas de los Habsburgo. Volviendo al tálero y a su fascinante viaje. Los comerciantes europeos pronto empezaron a comprar en Asia Menor utilizando las vistosas monedas de plata de María Teresia, particularmente café y especias, aunque también otros productos de lujo que venían por la ruta de la seda. Los príncipes árabes pronto quedaron encantados con los táleros teresianos, no solo por su valor, sino porque por primera vez volvía tangible la riqueza. Si, pongamos, un jeque quería presumir de poderío frente a su jequesa para convencerla de que pasase por la mezquita, lo único que tenía que hacer era hacerse traer un cofre lleno de táleros, hacer que sus sirvientes lo abriesen y decirle: «Hola, mi amor, yo soy tu lobo». Como el dinero no tiene olor ni conciencia, el tálero de María Teresa viajó a Asia y a África Central a lomos de un comercio mucho más inmoral, la trata de esclavos. También así llegó a América Central y del Sur, y de hecho, de dos palabras parecidas, tálero y duro, los americanos inventaron el dólar. Visto el éxito, a la muerte de María Teresa, su hijo, el segundo de los Pepes, o sea, José II, siguió acuñando los táleros y tomó una decisión que sería crucial para la monarquía habsbúrgica y que fue la de establecer un fondo de maniobra familiar que financió el lujoso tren de vida de los emperadores austríacos hasta 1918. Podría pensarse que la historia del tálero terminó con la caída de la monarquía, pero no. De hecho, aquí es donde viene la parte más abracadabrante de esta historia. A principios del siglo XX, los táleros de María Teresa eran un medio de pago de perfecto curso legal en muchos países. Por ejemplo, en Abisinia, la actual Etiopía. Incluso uno de los medios que la Casa de la Moneda de Viena utilizó para financiarse en tiempos achuchados fue vender los derechos de acuñación de los táleros a los italianos, los cuales acuñaron moneda a troche y moche para pagar su aventura colonial en tierras africanas. Cuando se terminó la Guerra Mundial, naturalmente, se revocaron estos contratos foráneos, pero esto tampoco significó la muerte del tálero de María Teresa, el cual siguió produciéndose en diferentes emisiones conmemorativas. Otra anécdota curiosa es que la moneda, al ser tan utilizada, dio origen a una expresión que mucha gente usa sin saber de dónde viene. Cuando se hace un negocio se dice: vale, hacemos el negocio, aber die Marie muss stimmen, o sea, el precio tiene que ser justo. Esta Marie es naturalmente María Teresa.
Por cierto, al ser una moneda tan bonita, porque es muy bonita de verdad, y sobre todo por llevar en su reverso la efigie de una mujer, una excepción, porque esto de la numismática ha sido siempre un campo de nabos, muchas mujeres africanas agujerearon las monedas y las unieron formando aderezos o cadenas que se utilizaban para dotes en las bodas y se transmitían de madres a hijas. De hecho, se sigue haciendo así en la actualidad. Ay, si Maritere levantara la cabeza.